A veces las personas eh, gradúan los niveles de conversión según su vida, porque de acuerdo a cada una de las experiencias, la realidad de la conversión tendrá sus matices particulares, porque cada quien es diferente. Y habrá personas que pueden tener una experiencia muy fuerte, una experiencia, podríamos decir, marcada por errores muy graves o por situaciones muy complicadas de vida que le llevan reiterativamente a fallar, a equivocarse. Pero habrá personas que tienen una experiencia diversa en las que han recibido muchos elementos de vida para tener una vida y una conducta acorde a los principios de Dios, y a veces les cuesta descubrir la necesidad de su cambio, la necesidad de la conversión, porque piensan, pero yo he sido buena, yo he sido bueno toda la vida, yo nunca he sido malo, yo nunca he hecho daño, yo nunca he hecho cosas graves, nunca. Y entonces les cuesta comprender la gradualidad de ese llamado a una vida nueva. La verdad es que solamente hay un parámetro para uno hablar de conversión, y desde ese parámetro es que se entiende la conversión. El ser humano, obviamente, ese ser humano es un ser bendecido por Dios, amado por Dios. En ningún momento Dios ha llamado al hombre malo. O sea, Dios, al contrario, lo llama a ser bueno, lo llama a lo bueno. Y el mismo libro del Génesis narra la obra de la creación y dice, y vio Dios que, correcto, era bueno. En ese sentido, todo lo que ha nacido de Dios es bueno, todo, absolutamente todo lo nacido de Dios es bueno. Entonces tenemos que borrar el criterio que por esencia el ser humano es malo, porque eso es una farsa, eso es una mentira y es un error. El ser humano por esencia es, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Desde esa perspectiva el ser humano es bueno, pero es frágil por el pecado. Hay una fragilidad en su ser que imprimió el pecado. Esa es la herida que llevamos absolutamente todos, y por la cual podemos tener esa dimensión tendenciosa. A eso le llama el apóstol San Juan de una manera muy fuerte, obviamente le llama la conscupiscencia, que la conscupiscencia es precisamente esa tendencia de la carne, tal vez ese dominio de la carne, ese dominio de las pasiones humanas, ese dominio de esta humanidad que tendenciosamente se va, tal vez, ¿cómo podríamos llegar a decirlo? Va cayendo como en el plano de los instintos. Lo voy a decir de una manera un poquito grotesca, pero ustedes entiéndanlo. Es el sentido de ese ser humano se va animalizando, va perdiendo como esa capacidad de ser humano para convertirse muchas veces en bestia. ¿Sí? Cuando ese ser humano no se deja llevar primero por su razón, segundo por su espíritu, por su alma, sino que se deja llevar por sus emociones, sus instintos, sus pasiones, la fuerza ciega e instintiva de su ser. Cuando una persona cae en esas cosas, se deshumaniza, puede hacer mucho daño. Entonces, podemos caer en situaciones en las cuales podamos tomar posturas obsesivas, posturas muy obsesivas y frenéticas y pasionales. Y no es mala la pasión, en el sentido mismo que es un elemento inherente a la condición humana, pero hay posturas o hay apasionamientos que pueden llevar
al abuso, al exceso, a romper. Entonces, es como el fuego es maravilloso, es una fuerza maravillosa. El agua es una fuerza maravillosa, el viento, todos esos atributos que tienen cada una de estas fuerzas de la naturaleza. Pero un fuego descontrolado es absolutamente dañino. Igual el agua, cuando desborda y rompe límites, puede ser mortal. Igual, todo lo que se sale de esa regulación, por decirlo de alguna manera, de su propio equilibrio, todo lo que pierde el equilibrio puede llegar en un momento determinado a convertirse en algo muy agresivo. Por eso oramos por las fuerzas ciegas de la naturaleza, ¿no? Oramos para que en ningún momento ellas nos agredan. Pero no solamente de la naturaleza en general, sino de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia condición humana, de nuestra propia realidad. Y tenemos aquí en el interior una criatura, por decirlo de alguna manera, podríamos decir que es bastante peligrosa, tormentosa, y que tiene la tendencia a salir, que se llama el ego. El ego humano, ese yo humano, que a veces toma esos apasionamientos, ¿no? Apasionamientos guiado o bien por un criterio obsesivo o un sentimiento obsesivo. Pablo era esa persona que apasionado por su verdad, apasionado por lo que él consideraba su criterio válido, su religiosidad, su fervor, él mismo lo dice, yo era un enfervecido. Y ese hombre, con toda esa fuerza, en un momento determinado, se creía convalidado, es decir, respaldado por la fuerza de su criterio y la fuerza de para perseguir esa suerte de, ¿cómo le podríamos llamar? Como de peste, como de mal que estaba surgiendo, que eran los cristianos. ¿Y por qué los perseguía? Básicamente porque le parecía le parecía una especie de virus, una especie de que había que castigarla, había que aplastarla, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, no duró un día en este sentimiento. Recuerden ustedes que cuentan los Hechos de los Apóstoles, que en el momento en que muere el primer mártir, Esteban, en ese momento Saulo estaba al lado de los que lo apedrearon, cuidando la ropa de los mantos de los que le estaban dando piedra a Esteban. O sea que fue, claro, y estuvo y avaló y consintió la muerte de esos locos, ¿no? Hasta la muerte era de apasionado. Y lo creyó sensato, lo creía bien, era un hombre apasionado, creía en su judaísmo, creía que era absolutamente correcto. Pablo, pues entonces, puede encarnar la realidad de todos aquellos que, metidos en su visión de la vida, en su apasionamiento, pueden hacer mucho daño creyendo que están correctos. Y eso nos puede pasar a todos. En algún momento nos puede pasar. Cuando nos dejamos cegar por nuestra razón, nuestro orgullo, nuestro ego, podemos llegar a tomar apasionamientos tan fuertes que le podemos hacer mucho daño a la gente, incluso que nos rodea. Y creer que estamos en lo correcto. Esas son las posturas que han tomado incluso negativamente en la historia de la iglesia mucha gente, incluso hasta matar a otros. Santa Juana de Arco, por ejemplo, fue asesinada por la Santa Inquisición, que era un grupo de gente que se creían religiosos
y desde su perspectiva y su ideología la condenaron porque decían que era una bruja. Y era una visionaria, era una mujer ungida por la acción del Espíritu Santo. Y cómo llegaron hasta quemarla viva y la mataron a nombre de Dios creyendo que hacían algo bueno, ¿eh? ¿Cuántas veces hay gente que tiene y se apasiona hasta con lo religioso, ¿no? Entonces vienen a una experiencia, caen en un retiro, entran en una experiencia y de tal manera se enfervorizan que llegan a la casa a acabar con todo el mundo. Y eso se puede convertir en una cosa absolutamente contraria, ¿no? Absolutamente contradictoria. Cuando el ser humano se cree bueno, cuando se cree bueno y mejor que los demás, a veces siente que incluso hasta actuar sin amor está convalidado, o sea, es válido. Porque yo tengo la verdad. Es que es la verdad. Incluso hay gente que hasta el chisme ese es el chismecito que a veces que lo llama el chisme no carismático, no hablemos mal de los carismáticos, sino el chisme ese religioso como medio con fama de cristiano, ese chisme de que la persona dice, no estamos diciendo nada que no sea cierto, dice la gente, ¿no? Padre, pero yo ¿por qué no he cometido ningún pecado si lo que yo dije es la verdad? ¿A usted le consta? Dios mío. Es el sentido de hay gente que incluso asume esas banderas, ¿no? Y las va asumiendo con ciertos enfervorizamientos que niegan a Dios, lo niegan absolutamente, porque el mayor don, el principal don, la principal gracia, el principio fundamental de todos los principios sobre absolutamente todo y al cual deben todos someterse se llama el amor. Ni siquiera la verdad, imagínense. La verdad está sometida al amor, porque el amor sin verdad puede degenerar también, ¿no? Pero la verdad sin amor se vuelve tiranía. Entonces, bueno, Pablo era uno de esas personas que había experimentado eso, ser un tirano. Era un tirano, una persona sin amor, que asumía batallas sin amor, peleas, rechazos sin amor. Puede que usted tenga una pelea casada, usted puede tener una pelea casada con su suegra, porque esa señora es una desgraciada, es que ¿quién la va a querer? Es una infeliz. O una pelea casada con su cuñada, o con su comadre, o con su, hasta con cualquier, es que ¿cómo puede que? Y usted está viniendo a la iglesia, y comulga, y reza, y todo, pero usted tiene una pelea casada. Pues bien, hay que tener muchísimo cuidado porque eso es una falsa postura frente a él. Entonces, el apóstol Pablo hasta ese momento era un ciego. Es que era un ciego ya, un ciego, estaba enceguecido. El encuentro que tiene con Jesús es un encuentro que lo tumba. El texto, y él no dice que lo tumba del caballo, porque hay gente que dice que lo tumbó del caballo. Él no dice que lo tumbó del caballo, simplemente que lo tumbó. Es decir, que de tal manera fue el encuentro que lo tumbó, lo tiró de su esquema. A veces nos tienen que tumbar de nuestro esquema, o sea, a veces pueden sobrevenir situaciones que nos tumban en nuestra arrogancia, en tal vez hasta en nuestra soberbia, hasta en nuestra terquedad. Y hay situaciones que vienen y Dios las permite para que yo me caiga de tanta terquedad. Por eso, cuando una persona comienza a ser muy, tiene las horas contadas. Tarde que temprano va a caer y va a caer muy mal. Porque así es. Cada quien se pone su propia condena. Y Pablo iba en virtud de esa situación. Al caer,
Era un hombre de Dios. En el fondo, él estaba buscando, él estaba creyendo, él era un ciego, queda ciego. Y no podía creer, estaba imposibilitado, no podía creer que detrás de toda esa epidemia que había del cristianismo, estuviera Dios. Hasta que cae y le habla el mismo al que persigue. ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús trató de abrirle los ojos a muchas personas, incluso estando él en su proceso, y no pudo. Trató de abrirle los ojos a Pilato cuando lo tuvo enfrente, igual que Pablo, de alguna manera sobrenatural, lo tuvo enfrente y incluso descubrió que este hombre no era culpable. Y no sabías que tengo autoridad para hacer contigo lo que quiera. Y le dice, no tendrías autoridad si no te la hubieran dado de lo alto sobre mí. Por eso el que me entregó a ti es mucho más culpable que tú. El sentido mismo trató de abrirle los ojos a aquel que le estaba golpeando y ultrajando. Si he fallado al hablar, dime en qué he fallado. De lo contrario, ¿por qué me pegas? Es un llamado a la conciencia del otro. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué me maltratas? Igual a Pilato, pero Pilato se sentía tan comprometido con su posición política que prefirió hacerse al que no le correspondía. Es el sentido mismo de que Dios llama a todos a la conciencia, a todos. Pero a veces necesitamos que nos hagan reaccionar. Pues bien, ese itinerario que está en la palabra de Dios es muy significativo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Quedó ciego y lo tuvieron que llevar. Los que venían con él se dieron cuenta que había pasado algo. Hasta ahí se acabó la campaña y quedó solo, desvalido. Lo llevaron a una casa y tal vez ahí fue donde comenzó a reaccionar, a pensar qué había pasado. Pero estaba ciego, no veía, no entendía. Y ahí es donde el Señor busca un Ananías. ¿Quién es un Ananías en la vida? Y en un proceso de conversión es un director espiritual, un guía espiritual que nos ayuda a salir de la ceguera, que nos abre los ojos. Porque a veces no entendemos por nuestros propios medios. Por eso Dios suscitó un Ananías. Obviamente primero le sanó el corazón a Ananías, que ya había escuchado la fama mala de este hombre, y no podía creer que este hombre, que hasta ese momento había sido lo peor, ahora Jesucristo lo había puesto y lo había cambiado. Y le dice Jesús, Ananías, ve Ananías, que yo le voy a mostrar a ese hombre lo que tiene que sufrir por mí. Cambia absolutamente todo. Pero Ananías tenía sus prejuicios, y va y lo busca y se dispone a ser un instrumento de Dios. Ananías, ven hermano Saulo, porque me ha enviado el Señor, confirmándole de esa manera el don del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo y de la comunión en el amor, que el que busca la verdad, Dios se le revela. Y en ese sentido Dios tuvo misericordia de Pablo y lo perdonó, porque Pablo era un asesino, Pablo era un agresivo, Pablo era un violento, Pablo era... Dicen los escritores sagrados y los exégetas que, yo no sé si ustedes se acuerdan de la narración de la muerte de Esteban. En la narración de la muerte de Esteban, Lucas nos narra que en el momento en que Esteban estaba siendo atacado y apedreado, él levanta los ojos al cielo y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos escritores sagrados dicen, esa oración fue la que le abrió a Pablo las puertas de la misericordia. Entonces dicen, esa acción de Esteban fue la que sobrevino al momento puntual de la conversión de Pablo. Es decir, Esteban lo salvó. La oración de Esteban lo salvó de una víctima. El sentido como la oración por aquel que te hace daño salva incluso al que le hace daño. Es la historia de Santa María Goretti, la niña que fue abusada por uno de los trabajadores de la finca, y como él no pudo abusarla, ella no se dejó abusar. En la frustración la mató, y mientras la mataba, le enterraba el cuchillo, ella le dice, yo te perdono, porque ella le estaba gritando, no sabes lo que haces, te vas a condenar, no lo hagas, te vas a condenar. Cuando ya estaba agonizando, le dice, yo te perdono y te espero en el cielo. Y él, en la causa de canonización, él fue llevado, él fue a la cárcel, y luego fue llevado, y luego él narra que ella se le apareció en sueños y le dijo, todavía te estoy esperando, todavía te estoy esperando. Y eso hizo que él se convirtiera. Entonces, detrás de un gran pecador hay un gran justificador, alguien que te está perdonando, alguien que está orando por ti, tal vez tu madre, tal vez alguien al quien tú le estás costando un sacrificio muy grande para tu conversión. A Pablo, Esteban y quién sabe cuántos más cristianos. Bueno, ¿qué es la conversión? La conversión realmente es volverse a Cristo. No es volverme bueno. La conversión no es llenarme de buenos sentimientos o emociones. La conversión es en verdad un volverme a, es un dejar de darle espalda a Dios, y es un volverme de cara a Dios, para ya no volver a actuar a mi forma de creer, es cambiar, y lo dice claramente todo el proceso de comprensión, es cambiar de mentalidad, de forma de pensar, porque lo dirá el apóstol Pablo después, si no cambian su manera de pensar, no va a cambiar su manera de vivir. Cambien su manera de pensar, es un cambiar mi manera de pensar. Yo no puedo pretender creer que estoy cambiando si estoy pensando igual. ¿Cuándo se da la conversión? No cuando yo digo, bueno, tocará aguantarse a la suegra, tocará aguantarse a mi cuñada, tocará aguantarse hasta incluso a esa señora de la iglesia que me cae tan mal, a ese señor de la iglesia. Eso no es conversión. La conversión es cuando yo cambio el pensamiento, cambio de mentalidad y miro al otro como Dios lo mira. Es volverme a la mirada de Dios y ya no ser yo, sino Él quien obra en mí. Es decir, dejar que Dios me revele esa realidad de la otra persona. Entonces es no convertirme a un amor ahí amañado, no, es convertirme al amor de Cristo. Es amar como Jesús ama, es cambiar. A eso le llaman, eso es el cambio de mentalidad, o la metanoia que dicen los filósofos. Entonces cambie totalmente su esquema. Si una persona no cambia en el sentido mismo de dejar de llevar en su ser odios, rabia, resentimientos y todas estas cosas, porque hay gente que dice, no, yo estoy aguantando, yo lo estoy logrando, no, padre, usted no sabe cómo me cuesta, pero yo lo hago. Yo digo, Dios mío, le va a dar un infarto, o le va a dar una hernia, o le va a dar alguna cosa rara, pero no, conversión no va a haber ahí. Porque la conversión es la acción de Dios, el amor de Dios, la acción del Espíritu Santo que entra en mi vida, penetra en mi ser y transforma
esos sentimientos de odio, de rabia, de ira, los convierte en una gran... Y de ahí en adelante San Pablo se convirtió en un amante. No dejó de ser fogoso, no dejó de tener un temperamento, pero ya todo esto fue encauzado hacia el amor. Nadie ha escrito tan hermoso como Pablo. El Corintios 13 no ha sido superado, o sea, lo único es el Evangelio, las palabras mismas de Jesús, pero humanamente nadie ha escrito tan hermoso del amor y nadie ha escrito tan hermoso de Cristo. Insuperablemente el apóstol Pablo escribió en su ser, en su vida, es decir, lo escribió con su vida, porque en todo lo que dice, lo dice con su vida. Yo he sufrido más que ustedes, yo he tenido más pruebas, yo más que ustedes, mucho más. Por eso dice, permítanme un momento de locura. Si alguien cree, yo creo más, dice. Si alguien ha hecho milagros, yo he hecho más milagros. Enloquecido por el amor de Dios, porque es un hombre y no perdió el ser fogoso, pero dirigido totalmente a esa locura del amor de Dios, a estar enamorado, y por amor de Dios llegó a las últimas consecuencias. Por Cristo estoy preso, por Cristo estoy padeciendo, y por Cristo doy la vida. Por Él todo lo que antes consideraba ganancia ahora es basura. Todo lo que antes contaba para mí ahora ya no cuenta. Todo por el amor a Cristo. Ese es el apóstol Pablo, el que inspira esos sentimientos y el que tiene todos estos sentimientos ya hace un replanteamiento absolutamente y nos ayuda a ver una nueva visión de las cosas. Ese apóstol nos llama a ser en ese sentido. Por eso se pone el apóstol Pablo con la palabra de Dios y se le pone la espada, precisamente porque él, podríamos decirlo, que encarna en su vida la palabra. La palabra de Dios la hace vida. Tan fuerte es la experiencia de Pablo en la iglesia, tan fuerte, que hubo una época en que atacaron mucho a la iglesia y se atrevieron a decir que Pablo había creado a Cristo. Que era tan fuerte el testimonio de Pablo, porque los escritos de Pablo hacen, después de los evangelios, hacen el Nuevo Testamento. Es decir, son inspiradores de todo el Nuevo Testamento. Y en este sentido, podríamos decir que Pablo es un hombre que llevó a Cristo a consecuencias impresionantes. O sea, por una sola razón, lo convirtió en una forma de ser, en una forma de vivir. Y se lo jugó todo por Cristo, absolutamente todo por Cristo. De hecho lo decía, porque el mundo está crucificado para mí y yo soy un crucificado para el mundo. Ya no vivo yo, cosas bellas. Ya no vivo yo, sino eso no, ¿quién lo ha dicho? Díganme, ¿quién ha sido tan atrevido a decir una cosa de esas? Es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pero también al mismo tiempo, y en ese mismo contexto de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo también dice, ya no vivo yo. Y la carta a los Romanos dice, ya no vivo yo, es el pecado el que vive en mí. Entonces él toma las dos facetas de comprenderse frágil, débil, pero en la fuerza de Cristo dice, nada puedo, yo nada puedo porque no soy nada. Y he experimentado que soy supremamente débil, dice el frágil, débil, que me atormenta. También tengo un demonio que me atormenta, dice él, un demonio que me atormenta. Y le he pedido a Dios, líbreme de esto. Y le he dicho a Dios, no te basta mi gracia. Y dice él, pero esto lo he aprendido, que cuando más débil soy, más fuerte soy en aquel que me ha liberado. Porque en mi debilidad se manifiesta tu fortaleza, tu gracia. Entonces me gozo en mi debilidad, porque ahí tú eres más fuerte, Dios. Mire cómo Pablo va a los extremos y nos revela la grandeza de la práctica, de poner en práctica el Evangelio, la acción de Dios en su vida, de tal manera que es un apóstol con carácter, con criterio cristiano.
con identidad cristiana. En ese sentido, Pablo nos invita, la conversión a la que nos invita Pablo es una conversión que implica verdaderamente una nueva identidad, una nueva manera de ser, una forma de ser verdaderamente cristiana, en la que esté comprometida mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de